Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener un seminario bien interesante acerca del bienestar en las organizaciones. Tenemos datos, tenemos prácticas, tenemos inteligencia artificial, tenemos un poquito de todo, así que va a estar bien variado y bien entretenido. Eh, Vamos a partir por presentarnos. Con nosotros está María Conchita Figueroa. ¿Cómo estás, Conchita? Hola Felipe, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos quienes se han conectado muy puntualmente. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes también. Bienvenidos. Genial. María Conchita es directora ejecutiva de Paradigma B, así que está liderando muchas iniciativas y muchos proyectos en Latinoamérica en torno al concepto de bienestar. Mi nombre es Felipe Cuadra, yo soy CXO y co-founder de Rangme, una de las plataformas más grandes de Latinoamérica para la gestión de personas online, así que encantado de poder contarles un poquito de todo lo que hemos aprendido trabajando con más de 500 organizaciones latinoamericanas en estos temas. Vamos a tener dos secciones en la presentación de hoy. Primero vamos a tener una presentación de parte de Conchita, donde nos va a contar los resultados de los estudios y los proyectos que ella ha realizado, principalmente en Ecuador, pero también en otras partes, con respecto al estado del arte del bienestar y cuáles podrían ser las claves principales para poder llevar los proyectos de bienestar a cabo. Luego, nosotros desde Rangmi les hemos preparado tres ejemplos concretos de cómo esto se lleva a la práctica, para que los puedan empezar a poner en práctica en sus organizaciones. Y vamos a finalizar con una sección de preguntas y respuestas. Así que si en cualquier minuto ustedes tienen ganas de preguntar algo, pónganlo en el chat o pónganlo en la sección de preguntas y respuestas. Al final vamos a abrir el micrófono y vamos a poder conversar respecto a todas esas consultas. Así que sin mayor preámbulo, lo dejo en la presentación de Conchita, que nos va a contar de todo lo que Paradigma B está generando en términos de bienestar. Dale nomás, Conchita. Gracias Felipe, bienvenidos, buenas tardes. Y bueno, quiero un poco agradecerles por estar acá con nosotros y compartir este espacio de aprendizaje. Bueno, brevemente para quienes están acompañándonos, desde Paradigma B nosotros amplificamos, es nuestro propósito, es nuestra visión también llevar una nueva visión del bienestar y de culturas saludables. ¿A través de qué? Bueno, a través de este método con el que venimos trabajando ya desde hace algunos años, con mucha más fuerza, sí, desde la pandemia, desde el 2020, con nuestro método de intervención de 6 dimensiones de bienestar, donde abordamos a las organizaciones entendiendo la base de todo, el por qué se hacen las cosas, el propósito y liderazgo, la salud mental y emocional que es tan importante, vamos a hablar un poquito también de esto, del desarrollo profesional de nuestros colaboradores, sostenibilidad, salud financiera y hábitos saludables. Si ustedes pueden notar aquí en estas primeras 6 dimensiones, uno de nuestros propósitos es que más organizaciones vayan entendiendo que el bienestar no solamente tiene que ver con la ausencia de enfermedades, sino que tiene que ver con este estado de prosperidad donde sus colaboradores, los que están en sus organizaciones, pueden ir creciendo a través de estas 6 dimensiones. Tenemos el honor, nos sentimos honrados de poder llegar a más de 20 empresas, hemos ido alcanzando más de 3.200 personas y en esta dinámica que ustedes nos dan la confianza, pues ahí están nuestros números de satisfacción. Vamos avanzando, Felipe, para entrar en materia de por qué estamos acá, por qué queremos hablar de bienestar y por qué estamos hablando de 5 factores imperdibles de éxito para poder realmente llevar el bienestar a la organización. Primero puntualicemos algo, mis estimados colegas. ¿El bienestar es una tendencia o es un pilar estratégico? Muchos de ustedes en diferentes redes sociales habrán encontrado esta discusión, porque sí es cierto que nuestro punto de inflexión fue la pandemia y que a partir del 2020 muchas organizaciones empezaron a dar esos primeros pasos y a arriesgarse a tomar ciertas acciones en pro del bienestar de los colaboradores. Pero ya hoy, 3 años después, empezamos como ese sedazo a ir decantando quienes se quedaron tal vez en una tendencia, en una necesidad que la percibimos puntual por una crisis sanitaria de talla mundial, o quienes lo incorporaron realmente como un pilar de la estrategia. Y aquí quisiera invitarlos a que diferenciemos dos cosas. Normalmente cuando estamos hablando de una tendencia, el efecto es pasajero. El efecto tiene un corto plazo, es algo que se pone en boga por muy poco tiempo y generalmente está orientado solo a satisfacer
o mejorar algo con relación al clima de la organización. Cuando estamos hablando de una tendencia, esto no precisamente está alineado a los resultados del negocio y tampoco tiene un respaldo explícito de la alta gerencia. Pero cuando hablamos de una estrategia, cuando concebimos el bienestar como parte de una estrategia, la cosa cambia. Porque las metas de bienestar tienen exactamente la misma importancia y la misma relevancia que una meta de negocio. Quiere decir que hablar de bienestar nos va a salir muy natural, como hablar de cuánto queremos crecer, posicionarnos en el mercado, cuánto queremos vender anualmente. Tiene la misma instancia, la misma relevancia. Definitivamente que cuando hablamos de una estrategia hay políticas formales de cómo queremos llegar, políticas y mecanismos de cómo queremos llegar a cumplir esas metas. Y por supuesto hay un respaldo específico, formal y explícito de la alta gerencia de por qué el bienestar forma parte de la cultura. Allí los invito entonces a que empecemos un poco a cuestionarnos y quien lo quiera compartir en el chat, bienvenido sea, en qué punto estamos ahora. ¿Creemos que el bienestar aún se sigue percibiendo en tu organización como parte de una tendencia o ya está empezando a tomar esos matices de una estrategia? Esa es la primera distinción que me gustaría hacer. Y tenemos algunos otros insights que nos lleva a hablar de bienestar. Primero, si lo queremos ver desde el punto de vista de Ecuador, tal vez Felipe nos puede comentar también cómo ocurre en Chile. Aquí hay ya una política mandatoria para el sector público y privado que nos llama a medir los riesgos psicosociales. Y a partir de este año, esa dinámica cambió un poco porque ahora hay un requisito más. Ahora las organizaciones les están exigiendo, públicas y privadas, que puedan certificarse con este documento que se llama Actívate y Vive para empresas a partir de los 20 empleados en adelante. Imagínense ustedes de que realmente su organización es un sitio seguro, es un sitio que promueve la salud y el bienestar en el trabajo. Esta certificación es opcional, no la es. Es mandatoria, es una política pública y esto también nos va llevando a empezar a ver el bienestar no como una tendencia, sino como una estrategia. La revolución digital, por supuesto, nos cambió las reglas del juego porque ahora estamos en dos entornos de trabajo. El entorno físico, donde están las instalaciones de su organización, y también nos estamos llevando a la casa el trabajo. Nuestro entorno personal, nuestro hogar también es nuestra oficina y las condiciones no son las mismas y eso también lo vamos a mirar. Y hoy por hoy tenemos una fuerza laboral mucho más despierta, mucho más consciente, me gustaría decirlo. Porque si ahora nos tomamos el tiempo de revisar etiquetas de alimentos, de ver si estoy consumiendo cosas saludables, que tengan un origen lícito, de buenas fuentes, pues las organizaciones no están lejos de esta misma distinción. Ahora las nuevas generaciones nos están pidiendo, bueno, tu oferta laboral me interesa, pero también quiero saber cómo tratan a los colaboradores, también quiero saber cómo se vive el bienestar dentro de la organización, también quiero saber si seré parte o me sentiré alineado al propósito de tu empresa y otras condiciones que hoy ya no son aspiracionales, sino que son ese factor que hace la diferencia entre que un candidato se decida por una empresa o por otra. Seguimos. ¿Qué otras cosas nos llevan a pensar que el bienestar tiene toda la oportunidad de convertirse en una estrategia? El management, la gestión de personas ha ido cambiando. Ya estamos escuchando muchas más organizaciones que hablan de sus marcas con propósito, hablan del compromiso que tienen con la agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Vemos a organizaciones que están hablando de la relación entre productividad y los hábitos saludables. Esto no es nuevo, pero sin embargo es algo que lo han venido descubriendo y entendiendo las organizaciones. Y si ustedes ven en esta lámina, a propósito, he puesto con negrita vinculación, vida o trabajo. Y aquí quiero hacer también otra distinción. ¿Por qué no uso la palabra conciliar? Porque cuando hablamos de conciliar, pareciera ser que el trabajo y la vida personal están divorciados o están en conflicto. Eso es lo que significa conciliar, reconciliar dos partes. Pero cuando hablamos de vincular, es entender
que ese mismo colaborador que tiene una vida fuera de la oficina es ese mismo colaborador que todos los días cumple con una jornada laboral y va llevando sus emociones, sus preocupaciones, su estado de salud, su propósito personal también, sus necesidades. Estamos hablando de una sola persona. Entonces, hoy la dinámica y el desafío para las organizaciones es poder vincular apropiadamente a esa misma persona que funge en dos entornos, en el entorno empresarial y también en el entorno personal, familiar. Y finalmente, en este tiempo de cambio acelerado que nos trae el mundo del trabajo, hablar de resiliencia y de adaptabilidad es algo que no solamente está escrito en las pancartas de los valores de la organización, sino que es algo en lo que tenemos que ayudar a educarse a nuestra fuerza laboral. Todo esto nos va dando la pauta de que hoy hablar de bienestar ya no puede ser una tendencia, sino parte de la cultura de una organización. Seguimos entonces. Y nos vamos adentrando a por qué necesitamos hablar de bienestar como un concepto holístico. Cuando ustedes me escuchan hablar de que las personas prosperen, que mis colaboradores prosperen, los invito a pensar no solamente en la parte económica, financiera, sino en diferentes entornos como el desarrollo profesional, como la oportunidad de poder ganar nuevos skills para hacer tu trabajo, de ser una persona más empleable, de sentir que tienes orgullo por la empresa en la que estás, porque está aportando para el cuidado del planeta, por ejemplo, etcétera. Pero aquí hay otras razones que nos llevan a pensar que el bienestar no debe ser una tendencia, sino una estrategia. Por ejemplo, ¿de qué manera estamos trabajando para reducir el ausentismo por enfermedades? ¿De qué manera, por ejemplo, asociamos la productividad versus el presentismo? ¿Qué quiero decir con esto? Productividad, en el concepto frío de la palabra, tiene que ver con la capacidad de hacer cosas en un tiempo específico. ¿Por qué entonces seguimos en ambientes laborales donde ser productivo es trabajar largas jornadas, tener una alta carga de sobretiempo, personas que sienten que al día siguiente tienen una lista de pendientes que nunca termina, que nunca acaba, que el personal se siente con altos niveles de estrés porque no completan todo lo que está en la agenda, versus personas que solo están en una oficina haciendo acto de presencia, pero realmente no están comprometidos ni con las metas ni con el propósito de la organización. Nosotros sabemos que al menos en nuestra legislación tenemos la responsabilidad como organizaciones de cuidar que el entorno que le damos a los empleados no propicie enfermedades laborales, porque allí sí que habría un triple costo. El costo social de tener a un colaborador que tiene que pedir un retiro anticipado por una enfermedad producida en su entorno laboral, el costo social de que nuestra empresa pueda ser percibida como esa empresa que no cuida a sus colaboradores y por ende no crea las condiciones para que su salud no se vea afectada. Y por supuesto el costo financiero de asumir la responsabilidad patronal de enfermedades que se generan producto de los ambientes de trabajo que les damos a nuestros trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También es importante poder proveer herramientas de gestión emocional para lidiar con el estrés. A ver, en todas las organizaciones va a haber estrés, pero cuando es más, el cuerpo necesita ciertas dosis de estrés para poder evolucionar y crecer. Pero ¿qué pasa cuando el estrés llega a niveles crónicos donde tu fuerza laboral no es capaz de concentrarse, no es capaz de cumplir metas, se enferma constantemente, los niveles de conflicto se exacerban? ¿Qué pasa con eso? ¿De qué manera les estamos entregando herramientas a nuestros colaboradores para que puedan gestionar esos detonantes del estrés y también sus consecuencias en su estado anímico y emocional? Otras causas que impulsan una estrategia de bienestar tiene que ver con vincular, como ya les dije, adecuadamente vida personal-trabajo y darle las herramientas a tus colaboradores para que puedan desarrollar nuevas habilidades, ya sea para asumir nuevos retos o para adaptarse a los cambios que hay en la organización. Miren cuántas causas tenemos aquí. La pregunta es, y también la pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuántos de estas causales
ya las estamos cuidando, las estamos controlando y sobre todo las estamos midiendo dentro de la organización. Seguimos. Entonces, al hablar de la gestión de personas, hemos visto que ya no solamente es importante hablar de un propósito, de una misión, de una visión, sino que ya entran otras palabras claves en la gestión de personas: bienestar, productividad y responsabilidad compartida. Quiero enfatizar que cuando hablamos de bienestar, este es un camino donde tiene que haber una relación ganar-ganar. No solamente se trata de darle infinidad de beneficios y algún otro tipo de prebendas a nuestros colaboradores, sino ver cómo la organización también puede ir ganando en esta apuesta que hace por el bienestar de sus colaboradores. Y también vemos que ya no solamente es importante el equipo, la fuerza laboral, sino también los líderes que generan el bienestar en las organizaciones. Entonces vamos a hablar, seguimos, de estos 5 factores para poder entender cómo estamos llevando el bienestar a la organización. Siéntanse en libertad de poner sus comentarios, de tomar nota, pero sobre todo de ir analizando cuáles de estos factores ya los estás aplicando en tu organización y cuáles hay una oportunidad para empezar a implementarlo. El primero tiene que ver con diagnóstico de necesidades. Seguramente ustedes han escuchado que lo que no se mide no se conoce, y esta es la principal problemática de por qué muchas veces el bienestar se convierte en una tendencia y no en una estrategia. Si no entendemos el problema, no podemos proponer una solución. Si no sabemos cuáles son las metas de bienestar, los riesgos que hay dentro de la organización y que atentan contra el Estado y la salud psicosocial de nuestros colaboradores, no podemos saber qué tipo de estrategia implementar, qué tipo de modelo, programas, iniciativas. Ustedes tienen a la mano muchos instrumentos. Por ejemplo, si ustedes hacen una medición de clima, el primer desafío que les hago es: atrévanse a indagar más allá de las preguntas de cajón de una encuesta de clima. Normalmente una encuesta de clima me pregunta si le creo al líder, si tengo relación y de confianza con mi jefe, si estoy contento con mi trabajo, con el puesto que ocupo, si estoy de acuerdo con las marcas, si me genera orgullo, si el trabajo me da condiciones seguras. Son como normalmente las preguntas que encontramos en este cuestionario que ustedes hacen internamente. ¿Qué tal si indagas un poco más allá? ¿Qué tal si te atreves a preguntar si hay coherencia en la comunicación entre equipos y con el líder? ¿Qué tal si te atreves a preguntar si tu trabajo hoy en día te genera un desgaste excesivo físico o mental? ¿Qué tal si te atreves a preguntar si en esta dinámica de proyectos, de lanzamientos, de nuevos objetivos y metas, estás trabajando en jornadas extendidas que están mermando el tiempo con tu familia, que están mermando la oportunidad de que puedas hacer otras actividades que son buenas para ti y que no tienen relación con el trabajo? ¿Te has animado a preguntar eso? Y es un poco ese el primer desafío: empezar a hacer preguntas incómodas que no siempre nos hacemos, pero que nos puede ayudar a definir cuáles son las verdaderas necesidades de bienestar de nuestros colaboradores. Puedes hacer un pulso de opinión, no quieres hacer una encuesta de clima. ¿Qué tal si con cierta regularidad, con cierta frecuencia, lanzas un pulso de 2, 3 preguntas para saber algo específico y poder determinar qué está necesitando tu fuerza laboral? ¿Qué tanto estás analizando los estudios de morbilidad? Seguramente en tu organización hay un departamento de salud ocupacional. ¿Qué tal si revisas todas las enfermedades frecuentes, todas esas causas por las que tus colaboradores te piden permiso, te piden una licencia médica, se ausentan por enfermedad, y entender si en todas esas causas hay un patrón que se repite, hay una causa raíz que podría estar detonando en una problemática mayor? ¿Te has puesto a analizar con el área de salud ocupacional qué dice esa tabla de morbilidad? ¿Cuáles son las enfermedades recurrentes? ¿Te has puesto a indagar
cómo es este ambiente de seguridad psicológica dentro de la organización, que no es otra cosa que la base de la confianza, como para que tus colaboradores puedan expresar sus ideas, hacer algún tipo de innovación, de mejora, discrepar con su propio jefe si no está de acuerdo. ¿Qué pasa cuando los líderes están presentes y no están presentes en un salón? ¿El comportamiento es el mismo? Todo eso tiene que ver con seguridad psicológica. ¿Te has atrevido a medirlo? Todas estas herramientas te pueden dar una foto concreta, real, de lo que está pasando en tu organización. Y ese va a ser el primer insumo para saber qué necesitas, de qué adolece, qué le está haciendo falta a tu organización para implementar un modelo de bienestar. Seguimos. Nos vamos al segundo factor. Y yo quiero un poco aquí compartirles, más bien desde nuestra experiencia, dos ejemplos puntuales. Hicimos una intervención en una organización que tiene procesos productivos. ¿Qué estaba pasando en el área de producción, en la planta propiamente? Había dentro de la tabla de morbilidad, es decir, salud ocupacional, reportaba frecuentemente que su personal estaba ausentándose por enfermedades del tipo gastroenterológico. Faltaban mucho. Cuando entramos a mirar quiénes son, en qué áreas o qué línea de producción estaba ocurriendo esto, nos dimos cuenta que era en una línea en particular y que quienes se estaban ausentando, sí, eran los operarios, pero los operarios no eran los que se estaban enfermando, sino sus dependientes. Cuando entramos a hacer una indagación más profunda en compañía del área de salud ocupacional, identificamos lo siguiente: que sus familiares, sus dependientes, estaban teniendo dificultades con dos cosas: con hábitos de higiene, de lavado y de cocción de alimentos, y también con hábitos de higiene personal, lo cual devenía en enfermedades. Y por supuesto, esto ocasionaba que ese operario tenga que ausentarse para llevar a sus dependientes, a sus hijos, al médico, etcétera. ¿Le interesa esto a la organización? Claro que sí. Tienes un operador que se está ausentando, sale de la línea de producción. Esto significa más carga de trabajo para sus compañeros, significa un costo de ausentismo, significa que puede también verse comprometida la productividad o eficiencia de la línea, así que sí es algo que le interesa resolver a la organización. ¿Cuál fue el enfoque aquí? Empezar una campaña focalizada con el operario y sus dependientes sobre hábitos de higiene, de cocción de alimentos y de alimentación saludable. Nos vamos a las áreas administrativas. Esta misma empresa tenía un problema crónico en el área comercial. Se había detectado asimismo licencias, bajas médicas, todo esto en la tabla de morbilidad y también en la póliza de seguro médico, de colaboradores que reportaban problemas osteomusculares, parálisis facial, problemas de columna, problemas de estrés crónico, de contracturas musculares. Cuando entramos a indagar qué ocurre con esto, detectamos que el personal estaba trabajando por 14 y 16 horas seguidas. Todo esto antes de la pandemia. Largas jornadas en oficina, pocas horas de sueño, y también empezamos a detectar que había otra problemática. El líder de la organización, en su afán de cumplir con una planificación importante, no digo que no, de lanzamientos, pues sus colaboradores no eran capaces de negociar plazos, establecer límites, dibujar esa línea necesaria entre el tiempo personal y el tiempo de trabajo, y había una alta carga de estrés crónico asociado a problemas osteomusculares. ¿Le interesaba esto a la compañía? Claro que sí, porque si esta compañía ofrecía una póliza de seguro, parte de esos tratamientos los costeaba la empresa y otra parte estaba asumida por el colaborador. Pregunto entonces, si hubiéramos entrado desde el área de recursos humanos con un programa de pausas activas, con un programa de snack saludable, con un programa de meditación, de mindfulness, ¿esto habría tenido algún impacto importante? Mis estimados amigos, déjenme decirles que no. Si no atacamos la causa raíz, si no entendemos el problema, no podemos diseñar la solución desde la parte de bienestar. Ahí entonces es cuando sostengo que las necesidades
propuestas alguna vez por Abraham Maslow tienen mucha vigencia. Necesitamos conocer cuáles son esos deseos, esas necesidades no atendidas de nuestros colaboradores en cuanto a seguridad básica, seguridad física, salud mental, salud emocional, temas relacionados con las cargas de trabajo. No podemos darles conferencias, charlas a nuestros colaboradores de propósito, de autorrealización, de motivación, si no hemos atendido sus requerimientos más básicos. ¿Cuál fue la solución con este departamento que llevaba meses aquejándose de estos problemas osteomusculares? 3 importantes soluciones. Definitivamente, el diseño de la estructura del departamento no era el adecuado, claramente hacía falta personas. Ok, no hay presupuesto para contratar, podemos suplirlo, tal vez con un proyecto especial para trainees, para pasantes, pero habría que solucionar el problema y no simplemente decir, estamos en un pico de trabajo, sigamos con 16 horas seguidas. El otro problema fue resolver cómo el equipo negocia plazos, compromisos, entregas con el líder para poder priorizar lo que realmente tenía urgencia de salir y qué otras cosas podrían pasar a una segunda instancia. ¿Eso es bienestar? Sí, también es bienestar. Entonces quiero llevarlos a entender que no solamente bienestar, estamos hablando de programas de activación, de alimentación, de desestrés, sino también entender si el diseño de la organización va acompañando las metas de bienestar de tus colaboradores. De allí la importancia de contar con el respaldo de la alta dirección, de que este programa cuando se diseñe sea totalmente inclusivo, que podamos atender a todas las áreas de la organización sin distinción de nivel jerárquico, departamento, edad, sexo, ya lo dije, raza, orientación sexual, religiosa, etcétera. Tiene que ser realmente inclusivo, abrazar a toda la organización. Pero si no respondo a sus necesidades, simplemente quedará en una práctica divertida con un efecto pasajero corto que no tiene gran impacto y relevancia en la organización. También es importante que en este diseño haya una buena comunicación y métricas, que lo vamos a ver en los siguientes factores. Avanzamos. En el segundo factor de éxito de la implementación, es importante que cuando haces un correcto diagnóstico y encuentras la causa raíz de los problemas que están atentando a la salud y el bienestar de tus colaboradores, puedas elevar un caso de negocio, una razón por la cual la directiva, la alta gerencia podría destinar presupuesto. ¿Por qué la gerencia debería apoyar esto con una política organizacional? ¿Por qué la alta gerencia debería también, en coherencia con sus comportamientos, hábitos y directrices, apoyar un programa de bienestar? Si ellos no tienen claro cuál es el problema y cuál es la afectación al negocio, difícilmente lo vamos a lograr. Y para eso también es importante que podamos contar con un comité disciplinario. Quiero llevarlos a reflexionar de que el tema de bienestar no es un tema que solo le compete a recursos humanos, a quienes lideran la parte de cultura, bienestar, experiencia del empleado, salud ocupacional, trabajo social. Este es un tema que le compete a toda la organización, a todos los líderes, a todos los procesos que están dentro de la estructura organizativa. Este es un tema que debe de preocuparnos y ocuparnos a toda la organización. Y de acuerdo con esos hallazgos que tú determines en tu diagnóstico, podrás determinar cuáles son los objetivos prioritarios. Normalmente, ¿qué pasa con las organizaciones o con los departamentos de talento humano? Se abruman porque hay muchas cosas que cuidar, que atender. Mi primera recomendación es entender cuáles son aquellos que tienen una mayor afectación al negocio y a partir de allí establecer prioridades. No tienes que trabajar con todas las dimensiones de bienestar en el mismo año, al mismo tiempo, sino optimizar y priorizar tus recursos para saber cuáles son los que al solucionarse tendrán un mayor impacto en la organización. Y también es importante tener una comunicación estratégica, el plan de comunicación interna, entendiendo cuál es tu audiencia y todo tu público.
Y eso me lleva al siguiente factor de éxito. Avanzamos un poquito más. ¿Cómo podemos sacarle provecho a la comunicación interna? Quiero hacerles otra invitación. Ya no hablemos de generaciones laborales en la organización, porque saben que es también una forma de estereotipar, de etiquetar a nuestros colaboradores y también es una forma de encasillarlos. Cuando estamos hablando de generaciones laborales, ya empezamos como a discriminar. Es que los boomers son personas más antiguas, poco tecnológicas, no se adaptan tan rápido. Los millennials, que sí tienen estas características, que los centennials, que no se adaptan, que no siguen directrices, que no se ajustan a ciertos modelos de cultura. Seguir con estos conceptos hace que sigamos etiquetando y discriminando a nuestros colaboradores. Y en lugar de unirnos, nos separa. Genera sesgos innecesarios. Yo los invito a que pensemos en arquetipos de empleados. ¿Y qué quiere decir esto? El que empecemos a identificar cómo le gusta aprender a nuestro colaborador, cuáles son sus preferencias, cuáles son esas etapas dentro del todo el ciclo de vida de empleado en que esta persona ha tenido determinadas experiencias, cómo le gusta abordar su proceso de entrenamiento, su proceso de reconocimiento y compensación, qué cosas le llaman la atención de estas iniciativas de bienestar, qué insights pudimos rescatar en aquellas personas que también ya están para retirarse. Te invito a que pienses en arquetipos. Es una forma más inclusiva, es una forma mucho más holística de entender y acercarnos a las verdaderas necesidades de nuestros colaboradores. Entonces, hoy la propuesta es, vamos descartando estos conceptos de generaciones laborales y vamos pensando en ese tipo de colaborador, es a lo que le llamamos arquetipos, cómo consume, cómo le gusta aprender, cómo le gusta relacionarse, cómo le gusta ser liderado, cómo le gusta ser recompensado y a partir de allí diseñemos programas de bienestar. El tema también de sacarle provecho a la comunicación interna tiene que ver con la frecuencia y la omnicanalidad. Aprovecha todos los vehículos y canales de comunicación que tienes en tu organización, pero no lo hagas solamente en la etapa de novedad, en la etapa de lanzamiento cuando estás hablando de tu programa de bienestar. Este es un tema permanente, recurrente, que le da vida a la organización. La comunicación tiene que ocurrir todos los días, todo el año, los 365 días. Cuando la comunicación tiene un pico y luego una caída, totalmente pierde efecto cualquier iniciativa de bienestar. Entonces te invito a pensar en una recurrencia, piensa en los diferentes canales, si tienes correos masivos, si tus colaboradores interactúan a través de redes sociales, si tienes un boletín, si tienes una intranet, si tienes grupos de WhatsApp, carteleras digitales o carteleras impresas, en fin, la herramienta que tú tengas internamente en la organización, las reuniones de grupos primarios, para hacerle llegar toda la comunicación relativa y referente a tu programa de bienestar, a esas prioridades y metas de salud de los colaboradores. Nuevamente, pensando en los arquetipos de empleados, diseña un mensaje que le hable a cada uno, como que si el mensaje llegara de manera única e individual. Un mensaje claro, un mensaje sencillo, pero también de fácil recordación. Que cada colaborador sienta que le estás hablando a él o a ella en primera persona. Y también es importante que tu plan de comunicación tenga métricas, que puedas definir, que puedas visualizar. Si tus correos son abiertos, si los leen, si invitas a algún video, a ver algún video, a descargarte algún documento que pueda ser educativo, ¿cuántas de tus colaboradores interactúan con esa información? ¿Qué hacen con ello? ¿Lo revisan? ¿Lo comparten? ¿Lo reenvían? ¿Lo leen? Es importante que tú tengas claridad de esto para saber, ¿verdad? Si tu estrategia de comunicación está funcionando. Recuerda que la comunicación es en doble vía. Si no tienes respuesta y retroalimentación de tus colaboradores, posiblemente algo puede estar fallando. Y también es importante que no nos casemos con un solo modelo de comunicación.
La comunicación tiene que ser ajustable. A medida que vamos revisando nuestras métricas, démonos la oportunidad de ir cambiando, de ir ajustando el mensaje para tener la seguridad de que estamos llegando a todos nuestros colaboradores y que les estamos hablando en primera persona. Entonces, aquí la clave de la comunicación interna tiene que ver con la recurrencia, con la omnicalidad, con un mensaje y un contenido claro, contundente, de fácil recordación, y que siempre le pongas atención a las métricas de tu plan de comunicación. Seguimos. Y quiero contarles que en el 2020 y a inicios de este año, disparé 2 encuestas para nuestra comunidad. Les estoy hablando de una encuesta relacionada con bienestar y que tuvo que ver con, estuvieron respondiendo alrededor de 60 empresas de diferentes sectores productivos: farmacéutico, alimentario, finanzas, educativas, ONGs, financieras, de consumo masivo, logística, etc. Esta encuesta la hice con la intención de saber desde el 2020, punto de inflexión, crisis sanitaria global, al 2023, cómo ha cambiado la percepción del bienestar. Entender si seguía siendo una prioridad, si no era una prioridad, y qué dificultades nuestros colegas y profesionales de recursos humanos habían encontrado en el camino. Y me pareció interesante encontrar en esa encuesta lo que les voy a resumir a continuación. Una de las principales barreras que estos profesionales de recursos humanos nos contaban de por qué es difícil mantener o implementar un programa de bienestar, la primera razón era incredulidad o falta de respaldo de la gerencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gerencia, la alta dirección, quienes toman la decisión, no entendían de qué manera el bienestar podría impactar en los objetivos y metas del negocio. ¿De qué manera un modelo de bienestar nos puede ayudar a vender más? Va a ser que nos posicionemos mejor, que podamos expandir nuestro negocio, que podamos tener una mejor reputación. No había ese vínculo y esa era la primera dificultad. La segunda dificultad que nos topamos fue que nuestros colegas de recursos humanos manifestaban la carga operativa que supone levantar toda información de bienestar. Imagínense, yo les daba estos ejemplos en 2 procesos de una intervención, lo que pasaba en el área de producción y lo que pasaba en un área comercial. ¿Cómo levantamos toda esa información? ¿Cómo la tenemos a mano en tiempo real? Tendríamos que estar trabajando con diferentes encuestas, entrevistas, tendríamos que tener todo un equipo desplegado en la organización. ¿Qué pasa si toda esa información la tengo en Excel, si tengo que hacer una encuesta? ¿Cómo tabulo los resultados? ¿Qué pasa si el área de salud ocupacional no tiene digitalizada la información? Nuestros colegas respondían que todo esto generaba mucha carga operativa. Y ya sabemos que de por sí recursos humanos tienen muchos frentes que atender y, por supuesto, no queremos más trabajo en nuestra mochila, ¿de acuerdo? Y dado estos temas, y dada la incredulidad, pues no había un presupuesto asignado. De manera que nuestros líderes de talento humano tenían que sortear, imagínense ese malabarista que está lanzando distintas bolas en el aire. ¿A qué le doy prioridad? ¿A la capacitación, al evento, a la fiesta, al día de integración, a la iniciativa de bienestar? ¿Qué hacemos? Porque el mismo presupuesto no tengo un mayor presupuesto, no lo puedo estirar, ¿cómo lo optimizo? Entonces, miren qué interesante, porque esto es una de las principales barreras por las que el bienestar no se convierte, no termina de consolidarse como una estrategia, sino que se convierte en una tendencia, en algo que tiene intermitencia o espacios muy específicos dentro de la organización. Así que, ¿cuál es la respuesta? Sí, tenemos que utilizar también la tecnología. La idea es que podamos ser más eficientes con nuestro tiempo,
Me refiero sobre todo a quienes lideramos la función de recursos humanos, más eficientes, tener información que nos permita tomar decisiones, que tengamos data en tiempo real, que nos permita saber qué está pasando con nuestros colaboradores y qué necesitan. Y para eso también vamos a encontrar cómo a través del apoyo de RANMI también podemos consolidar y llevar todos estos 5 factores a la práctica. Felipe. Ahí sí, disculpa que no encontré el botón para prender la cámara. Oye, tremenda presentación, Conchita. Muchísimas gracias por el punto de vista. Es interesante cómo estos temas, como el bienestar, vuelven una y otra vez a la palestra y al final cuesta mucho que se consoliden como una manera de hacer las cosas más permanentes dentro de las organizaciones. Así que te agradezco mucho los insights y los factores de éxito que nos pueden ayudar a instalar estos temas de forma permanente. Yo quería, para esta parte de la presentación, que vamos a tratar de hacerla cortita para tener algún espacio de pregunta y respuesta, mostrarles un poco de cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿ya? Y nosotros en Rangmi creemos que la clave para poder llevar estos temas a la práctica tiene que ver con la tecnología. Entonces, como ustedes saben, en Rangmi nosotros tenemos una plataforma que es una solución para cada etapa de la vida del colaborador dentro de una organización. Desde el reclutamiento, la contratación, la nómina, el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la oportunidad de trabajar por años con empresas y poder examinar qué es lo que están haciendo estas organizaciones, que hace que estas iniciativas de bienestar queden en el grano de las cosas y no sean cosas pasajeras o tendencias pasajeras como mencionaba Conchita. Para esto les tengo 3 cosas o 3 ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer para poder hacer estas cosas de forma más frecuente. Entonces, lo primero es el tema de beneficios, que tú lo mencionaste, Conchita, y este es un tema muy interesante porque el lejos uno de los temas que más ha crecido en términos de tecnología últimamente. O sea, años que tenemos software de nómina o software de gestión del desempeño, pero los beneficios hace poco que están tomando mucho vuelo y que están generando muchas empresas que se dedican a esto. Y tienen cosas buenas y cosas malas. Cualquiera que haya trabajado con beneficios sabe que esto es un poco una carrera, porque permanentemente te van a pedir que tengas más beneficios, y siempre es que nadie los usa y necesitamos más. Entonces, como que el problema siempre es el mismo, que lo usan poco, y la respuesta siempre es la misma, necesitamos más. Y eso es bastante corto de vista en nuestra experiencia. Lo que nosotros hemos aprendido es que en vez de tener más y más beneficios, tienes que asegurarte de que estás atendiendo y más a las reales necesidades de las personas en tu organización. ¿Qué significa esto? Que tienes que medir, ¿ya? Entonces, cuando tú, por ejemplo, aquí me voy a cambiar y les voy a mostrar un poquito de nuestra plataforma también para que la conozcan. Cuando tú tienes un sistema de beneficios como este, ¿ya? Donde yo en particular en Rangmi, debido al país en el que estoy y todas las cosas que tengo, puedo tener, ¿cómo se llama? En este caso está demorando un poquito en cargar porque yo tengo más de 600 beneficios que puedo escoger, ¿ya? Desde cosas que tienen que ver con salud financiera, salud física, recursos, etcétera, etcétera. Lo voy a recargar acá que me está fallando la conexión. Entonces, es interesante entender de que cuando tenemos tantos beneficios, ¿ya? Salud, seguros complementarios, descuentos, cashbacks, etcétera, 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 es importante entender que estos beneficios no tienen igual pregnancia o tienen igual importancia en la vida de nuestros colaboradores. Entonces, un buen sistema de beneficios debería siempre tener algo como lo que les voy a mostrar ahora. Un back, una parte de atrás del proceso de beneficio que te permita saber qué es lo que la gente está mirando y qué es lo que la gente está haciendo en realidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a esperar un poquito que cargue, porque son hartos datos. Pero lo que ustedes van a poder ver acá es que podemos ver en tiempo real cuáles son las cosas que las personas están buscando, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios más visitados? O sea, se han visitado este año 8.600 beneficios. ¿Cuándo los visitan? ¿En qué parte, en qué momento del día? ¿En qué fecha? ¿Cuáles son los beneficios más visitados? Acá, por ejemplo, estamos viendo que los beneficios más visitados en el último tiempo tienen que ver con farmacias, tienen que ver con alimentos, tienen que ver con caja de compensación, con acceso a ocio, etcétera. Tiene que ver también con cashback o descuentos específicos.
tú puedes ver cuáles son las búsquedas más frecuentes. Por ejemplo, en nuestra organización ha sido Día de la Madre, la búsqueda más frecuente, que fue hace poco. Después salud y tercero pizza. Interesante, ¿no? Ir entendiendo cuáles son las cosas que la gente está pidiendo, ir quebrando esto por rango etario, por género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que acompañemos esta iniciativa. Ustedes seguro tienen algo de beneficio, sea con un PowerPoint o sea con una plataforma como RankMe, pero que las acompañemos de data concreta que nos permite ir tomando las decisiones correctas. El segundo tema que les quiero mostrar es la escucha, ¿ya? La escucha tiene que ver con poder tener mecanismos abiertos todo el tiempo para poder entender cuáles son aquellos temas que las personas están sintiendo, que les está faltando, o que podrían ser temas donde nos podemos meter como organización. Y para eso hay distintos tipos de soluciones. Lo más típico va a ser una encuesta de clima, como lo que mencionaba Conchita. Pero lo que pasa típicamente acá también es que tú no puedes preguntar todo lo que se te ocurra, entonces tienes que preguntar no más de 30 preguntas, porque si no la gente se te aburre y terminas con una visión muy limitada de lo que las personas están buscando. Entonces, hay otras cosas que tú puedes hacer, como por ejemplo tener mediciones continuas, ¿ya? Tener pulso o incluso mediciones que se pueden contestar más de una vez, o tener mecanismos tipo canales anónimos. Nosotros lo implementamos un tiempo en varias organizaciones y fue súper exitoso, que es básicamente una encuesta que tú dejas siempre abierta, donde en cualquier minuto, cualquier persona te puede dar feedback respecto a algo que le está pasando, respecto al clima, respecto al liderazgo, respecto a la organización, de forma segura y confidencial. Y nosotros nos juntamos cada 2 semanas a revisar cuáles son esas respuestas y qué acciones correctivas podemos hacer. Entonces, esa escucha permanente es re importante para poder detectar a tiempo las situaciones y para no tener que preguntar todo lo que se nos ocurre, sino ir a lo que nos, ¿cómo se llama? A lo que nos compete. Y aquí de nuevo, esto es clave para poder hacerlo de forma escalable. Si son 300 personas, van a poder leerlo sin problema. Si son 35.000 personas, van a tener una cantidad de sugerencias y cosas que va a requerir que tengan alguna tecnología para poder hacerlo de mejor manera. Y por último, les quería hablar de un concepto que es bien interesante, que es el concepto ¿cómo se llama?, de seguridad psicológica. Y dentro de la seguridad psicológica, que es un concepto bien clave en el bienestar, está el tema de la relación con la jefatura, ¿ya? Dentro de la relación con la jefatura, lejos, uno de los temas donde más fallamos como práctica y como industria es en la evaluación del desempeño, ¿ya? Que múltiples estudios nos han dicho que la evaluación del desempeño es algo que para la mayoría de las personas es algo bastante aversivo, ¿ya? Nos genera un poco de ansiedad, tenemos que tener conversaciones difíciles, nos cuesta interpretar los datos que salen de ahí, no nos sentimos suficientemente entrenados. Y aquí yo les quiero dar una buena noticia. Hay tecnologías que se están desarrollando ahora, muy interesantes, apalancadas en inteligencia artificial, que te pueden ayudar a ahorrarte años, años, años en términos de entrenamiento y en términos de entender qué es lo que pasa con tus colaboradores. Les quiero mostrar un ejemplo muy rapidito, acá para que lo puedan ver en vivo. Esto es parte de un proyecto que estamos haciendo en RankMe, que se llama el proyecto Apolo, donde estamos desarrollando distintas herramientas de inteligencia artificial, pero cuando yo me meto acá y puedo a la plataforma RankMe, a mi plataforma de gestión de recursos humanos, puedo ver mi equipo directo, puedo ver, por ejemplo, la evaluación de desempeño de cada una de estas personas. Vamos a entrar, por ejemplo, a la evaluación de desempeño de María, que es parte de mi equipo. Espero que no se enoje por mostrarle su evaluación de desempeño, pero le pedí permiso, no se preocupe. Yo con ella hemos hecho un montón de cosas, tenemos planes de acción que están andando, etcétera, etcétera, y ella ya tiene varias evaluaciones de desempeño que están andando. Partió bastante bien, ha ido mejorando, pero les quiero mostrar algo que es bien ilustrativo de este tema de lo difícil que es poder llevar a cabo un buen proceso de evaluación de desempeño. Entonces, mientras carga, entonces acá hay un típico proceso de evaluación de desempeño. Tenemos competencia, esta es un proceso de 360, entonces tenemos evaluación descendente, par y autoevaluación. Tenemos distintas competencias, cada una de estas competencias fue evaluada por distintos estamentos dentro de la organización. Si yo me meto a alguna de ellas, puedo ver que en el detalle de estas competencias hay conductas específicas, ¿ya? Entonces hay una cantidad de data muy relevante, en el sentido de que hacemos el supuesto de que los líderes son capaces de tomar esta data y convertirla en un relato, ¿ya? Y ese es un supuesto bien heroico. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo últimamente es tratando de entender cómo podemos hacer
que la inteligencia artificial nos ayude a poder resolver esto. Y esta es la primera herramienta que estamos generando. Esto es una primera vez que lo mostramos en público, así que se lo llevan de primicia. Hemos desarrollado un mecanismo por lo cual podemos comunicar el contenido de la evaluación de desempeño a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial te permite procesarlo y te lo devuelve en un lenguaje mucho más fácil de poder adaptar. Entonces, me dice dónde están los resultados positivos, dónde están los resultados de las distintas categorías, todo consolidado, qué es lo que pasa con su potencial, cuáles son sus insights, sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, y también me propone planes de acción para que yo pueda comenzar una conversación mucho más estructurada. Yo sé que esto es parte de nuestro trabajo como líderes, pero cuando uno está partiendo como líder y no sabe qué diablos hacer frente a una evaluación de desempeño y no ha recibido el entrenamiento para poder hacerlo bien, cosas como estas pueden convertir una instancia muy aversiva, muy difícil, en una instancia que promueve la seguridad psicológica dentro del equipo y que genera una relación con tu líder donde estamos hablando de cosas, de cómo mejorar y estamos generando planes de acción para poder lograrlo. Entonces es bien importante que vayamos viendo las nuevas tendencias de tecnología, porque todos estos temas de bienestar están siendo impactados y al final es la clave, especialmente cuando estamos hablando de empresas grandes, de empresas de más de 600, 700 personas, donde en general ya se escapa de lo que uno puede gestionar con herramientas análogas. Así que eso es lo que queríamos mostrarles. Les va a aparecer ahora una pequeña encuesta para que nos puedan contar si les gustó el seminario, eso nos da información. Les pido por favor que la contesten y que nos digan si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que mencionamos. Pueden hacerlo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Pero a mí me gustaría partir con una pregunta, Conchita, que hay una idea de base acá que yo creo que no está suficientemente abordada, que es si a las organizaciones les es pertinente o no hablar de bienestar. Porque el bienestar tiene dimensiones que son laborales, pero también tiene muchas dimensiones que son extralaborales. Y también tiene que ver con aspectos de salud mental, tiene que ver con aspectos de diferencias individuales, culturales, religiosas, distintas maneras de ver el bienestar o ver la felicidad o el sentido de las cosas. Entonces, hay una crítica que se le hace al bienestar que es un poco impositiva, que estamos tratando como de imponer cierta manera de ver las cosas, ¿cómo se llama? En términos, ¿cómo se llama? Que no son neutrales. Hagan el ejercicio de, hagan el ejercicio de buscar bienestar en Google Imágenes. Le va a aparecer gente joven, en un contexto urbano, profesionales en general blanco, no aparecen niños, no aparecen viejos, no aparecen personas de otras razas que no sean esas. Entonces, es un tema que no es ideológicamente como muy neutro. ¿Qué opinas tú al respecto, Conchita? No es ideológicamente neutro por la forma, tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los países y tiene mucho también que ver desde nuestra cultura latinoamericana, Felipe, con el hecho de que hemos venido de un paradigma previo, anterior, de todo lo que tenga que ver con tu salud en todos tus aspectos, ¿verdad? Físico, mental, financiero, es cosa tuya. Los dejas de la puerta del trabajo para afuera, de la puerta del trabajo de tu oficina para acá adentro. Tú eres otra persona que tiene que estar dispuesta a cumplir con objetivos, metas, directrices, etcétera. Entonces, partamos desde ahí, desde que ha habido un divorcio de eso es personal, eso no le compete a la organización, yo no me puedo meter allí, ¿no? Entonces, a partir de allí se han ido generando todo un sistema de creencias, de comunicación, de políticas que han ido influyendo en la organización y que todavía hace que mucha de la alta dirección diga, bueno, ¿hasta qué punto nosotros podemos inmiscuirnos en esos temas? Se piensa también que el bienestar, como tú bien lo mencionas, si nos ponemos a googlear, es algo como un privilegio, algo que se lo pueden permitir cierto tipo de personas. Pero, a ver, tú en la organización, cuando tienes una oferta empleadora, tú en la organización estás trayendo personas que vienen con sus propias emociones, pensamientos, preocupaciones y que aunque puedan suprimir, reprimir, controlar o gestionar lo que estén sintiendo, están en tu organización. Y en algún momento no estarán concentrados, en algún momento no estarán enfocados o en algún momento les costará más ser productivos y llegar a las metas propuestas. Y lo primero que podemos pensar es que el colaborador tiene mala actitud o es que esta persona no tiene todas las competencias necesarias, porque creemos que no podemos indagar un poco más allá sobre la persona como
una persona holística, entender a la persona desde la parte holística. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es uno de los primeros sesgos que tenemos dentro de la percepción del bienestar por cómo ha sido concebido. Todo lo que tenga que ver con tu salud es tu problema. Ujú. Yo acá me voy a cuidar de proporcionarte un lugar con ciertas condiciones de salud, ciertas condiciones de trabajo, según lo que me manda la ley, pero hasta ahí llega mi responsabilidad. No me quiero meter más allá. Ese ha sido el principal divorcio. Y el segundo, cuando comentábamos ayer, esto también de entender, por eso hablaba de los arquetipos. Hace muchos años yo tuve un encuentro en Corea con profesionales de recursos humanos. Y mira, un error tan pequeño como cambia la perspectiva de bienestar cuando no tienes en cuenta las verdaderas necesidades de tus colaboradores. En este encuentro había musulmanes y me hiciste acordar de ese ejemplo cuando conversábamos ayer. Y nunca se consideró que justo la época en la que se hizo este encuentro, ellos estaban en el Ramadán y por ende estaban ayunando. Y cada vez que teníamos estos momentos fuera de oficina para integrarnos, conocernos, éramos más de 50 profesionales de distintas nacionalidades, entre paréntesis, yo era la única latina. Me di cuenta de que ellos se sentían muy incómodos porque había pues un gran buffet, grandes comidas y ellos no podían participar de esa integración. Se tenían que retirar a su habitación del hotel porque estaban ayunando y no iban a romper sus tradiciones culturales por el simple hecho de que estuviéramos reunidos profesionales de recursos humanos. ¿Quién falló allí? Claramente los organizadores, porque no tomaron en cuenta estas necesidades, estos aspectos culturales, religiosos, que también inciden en el bienestar, porque si el objetivo también era integrarnos como un clúster de profesionales, pues no lo lograron. No lo lograron y el comentario después fue, no consideraron la fecha en la que estábamos, nosotros estamos ayunando y hay ciertas actividades en las que no pudieron participar. Entonces, claro, efectivamente, el bienestar no va a funcionar si no nos atrevemos a conocer realmente la idiosincrasia de nuestros colaboradores y romper este viejo paradigma de no tengo nada que ver contigo, sí tengo todo que ver porque estás dentro de mi organización y eres un ser completo, holístico. Exactamente, exactamente. No sé si tienes algún otro comentario o otra cosa que podríamos poner sobre la mesa, Conchita. Sí, Felipe. Bueno, una, animarlos a que puedan hacernos llegar sus preguntas y otra, ¿sabes qué es importante esto que nos mencionabas del desempeño? ¿Hasta qué punto, si alguien no se anima en nuestra audiencia, esta inteligencia artificial que, claro, le ayuda a un gerente, a un jefe, a entender esas gráficas, que no tengo el tiempo de capacitarme en esto, de entender cuáles son las fortalezas, pero hasta qué punto esa inteligencia artificial no compromete la seguridad de los datos de los colaboradores y sobre todo la confiabilidad? Y yo te hago también esta pregunta porque, por ejemplo, cuando hablábamos de ChatGPT, claramente tú entras y te dice, ojo que esta información puede tener errores porque tenemos un corte hasta el 2021. Cuéntanos un poquito cómo esta inteligencia artificial nos ayuda con la confiabilidad de la información y la protección de datos de los empleados. Sí, es súper buena pregunta. El tema del tratamiento de la data confidencial es un tema que está abierto en la industria en este minuto. Por suerte nosotros contamos con una API especial que nos permite procesar los datos de nuestros clientes de forma completamente confidencial. No son almacenados por nuestros proveedores de inteligencia artificial y por tanto podemos brindar una experiencia segura. O sea, esos datos que tú pones ahí, que efectivamente son datos que pueden ser sensibles, no son visibles por nadie en particular, ni siquiera por entidades que subprocesen los datos de nuestro proveedor. Así que desde ese punto de vista estamos tranquilos, pero claro, si tú lo haces desde ChatGPT, hace poco hubo un pequeño escándalo donde ejecutivos de Samsung pusieron código confidencial para ser optimizado por ChatGPT y los pillaron y quedó la escoba y ahora ya no se puede usar inteligencia artificial generativa en un montón de empresas. Así que cuando estén viendo este tipo de temas, vean también que sean empresas que se tomen en serio el tema de la privacidad y que les puedan dar garantías de esto. Y lo otro es que esto no reemplaza a un líder, ni reemplaza el aprendizaje que tiene que hacer el líder para poder generar estos planes de acción y estas interpretaciones. Así que es un complemento, es una ayuda, es algo que te permite empezar, que te permite interpretar, pero lo importante acá es que lo más relevante no está ni en la evaluación, ni en el software, ni en la inteligencia artificial. Lo más relevante está en qué hacemos con los datos. Entonces, Ujú. si podemos hacer cosas que hagan más probable
que estos datos se usen para mejorar y tener una buena relación, nosotros vamos a estar felices. Buenísimo, Felipe. Y yo quiero leer un comentario acá que nos puso uno de nuestros participantes. Saludos, Mario, qué gusto tenerte por acá conectado. Si te refieres a la encuesta de bienestar que hice, que mencioné en el contexto, bueno, te quiero un poco profundizar, que fue una encuesta de 8 preguntas, donde queríamos un poco saber cuáles eran las barreras, por ejemplo, que tienes para implementar el bienestar, cuáles son desde la realidad de tu organización las prioridades que tú quisieras intervenir. Y allí también, por ejemplo, otro de los hallazgos fue que habían en el top 10, en el top 3, mejor dicho. El primero tenía que ver con desarrollo profesional, lo segundo tenía que ver con la comunicación entre pares, líderes, ascendente, descendente, y curiosamente que siempre salía liderazgo en primer lugar, el liderazgo pasó al tercer lugar. Hoy había más prioridad en cuanto al desarrollo profesional, desde la perspectiva de bienestar y el tipo de comunicación, de relaciones de confianza. Y otra de las cosas que también pregunté, y por eso también qué importante que estemos aquí con el co-founder de RANMI, con Felipe, porque uno de los principales dolores de los profesionales de talento humano era que hablar de bienestar, implementar un programa, resultaba muy operativo, porque la información no estaba digitalizada. Saben que es importante, pero no contaban con un software, con una herramienta, con algo que les ayude a tener data, que puedan armar indicadores, que puedan ver cuadros de control y que les permita tomar decisiones para saber, bueno, en este año vamos a trabajar la salud mental, este año vamos a trabajar la salud física, hoy necesitamos trabajar en upskilling y reskilling. Para poder tener esa información había mucho trabajo que hacer para tener la data a la mano. Entonces, esas eran como las principales barreras. Y lo otro es que, si bien es cierto que todos estaban de acuerdo que el bienestar incide en el desempeño, en la productividad de sus colaboradores, no tenían el respaldo de la gerencia. Por lo que, como bien comentaba también Felipe, si no tengo indicadores que puedan mostrar qué está pasando con mi personal, no puedo entender si hay un riesgo para las metas del negocio, no puedo entender qué está pasando, no puedo saber qué voy a atacar, cuántos recursos voy a necesitar para solucionar esos problemas. Es como estar a ciegas. Entonces, de ahí era la causa raíz de por qué el bienestar tenía poca credibilidad, por la tal vez incapacidad o esta brecha de poder informar y de poder tener data confiable. Es un poco lo que te puedo aportar, Mario, en cuanto a esta encuesta de bienestar. Así que pues estamos muy felices de que nos hayan acompañado. Felipe, quisiera que nos puedas dejar con una invitación de seguir explorando estas herramientas que, como dije en unas publicaciones que hice hace un par de días, estamos necesitando herramientas que nos faciliten la gestión de personas, porque tanto se discute qué tanto los profesionales de talento humano podemos agregar valor, pero mientras estamos sumidos en mucha operatividad, creo que es difícil poder agregar valor desde la toma de decisiones, desde estrategias bien consolidadas y que tengan un feliz término, si no tenemos data, si no tenemos información, si no tenemos el apoyo de la tecnología. ¿Qué opinas? Perfecto, sí. O sea, yo creo que es nuestra responsabilidad, y no solo eso, es algo que nos diferencia mucho en el mercado de capital humano. El poder tener confort con la tecnología, el poder estar al tanto de todo esto. Así que encantado de poder seguir conversando de estos temas, es algo que a nosotros nos apasiona y en lo cual sentimos que tenemos bastante que aportar. Así que te agradezco mucho a ti, Conchita, a todos los que nos siguieron, ya estamos en la hora. Así que vamos a cerrar el seminario y los invito a seguir informándose de estos temas, a contactarse con nosotros, felices de poder hablar y de poder seguir conversando. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Nos seguimos. Gracias. Feliz tarde a Chao. todos. Muchas gracias.